Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Nava Ortiz, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Privada del Estado de México. Actualmente curso el noveno cuatrimestre de esta carrera, ya es el último, con esto concluiría la licenciatura de Derecho. Este video tratará sobre mi proyecto de tesis de la materia de seminario de investigación. Esta tesis trata sobre el narcotráfico, especialmente el cártel de Jalisco Nueva Generación. Como sabemos, México es un país que exporta sustancias nocivas. En primer lugar sería la marihuana, ya que como país producimos mucha marihuana y esta se exporta a los Estados Unidos. Y también somos un país clave para que Colombia cruce su principal producto nocivo, que es la cocaína. Colombia es el principal país exportador de cocaína. Entonces, para que esta cocaína llegue a Estados Unidos, tiene que atravesar México. En México existen alrededor de 10 bandas de narcotraficantes o grupos delictivos. Estos grupos delictivos son denominados a veces grupos de élite. ¿Por qué? Porque no es un grupo delictivo común, sino que son grupos con fuerte armamento y con personas muy bien adiestradas. En la mayoría hay exmilitares, expolicías. Entonces, en todo esto, estas personas que ya estuvieron dentro o sirvieron para el Estado, les sirven para que las bandas delictivas sepan la forma de trabajar del Estado. Eh, Tiene varios grupos delictivos. Dentro de los principales está el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. El cártel de Sinaloa es un cártel muy conocido mundialmente por su líder. Su líder es Joaquín El Chapo Guzmán. Yo creo que todos conocemos a ese personaje, que se ha dado a conocer por todas las cosas que ha hecho. Se sabe que es una persona muy sanguinaria en cuestión de lo que hace. Y el cártel de Jalisco Nueva Generación actualmente está en su auge, ya que el cártel de Sinaloa, cuando el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos, eh, tuvo un momento de debilidad. Entonces el cártel de Jalisco Nueva Generación se aprovechó esa mala racha del cártel de Sinaloa para poder tomar más poder en este negocio. Actualmente el cártel de Jalisco es dirigido por Nemesio, Neme- perdón, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho. Esta persona, antes de llegar a liderar este cártel, que actualmente es muy poderoso, trabajó igual en el cártel de Sinaloa con el Chapo. Obviamente de un cártel surge otro cártel. Esto pasa cuando un sicario ve las posibilidades de crear otro cártel y hacer competencia. Fue lo que pasó con el Mencho. Este era un sicario que trabajaba para el cártel de Sinaloa y poco a poco, aprendiendo todo el trabajo que llevaba estar dentro de un cártel, se dio cuenta de que él podía tener el suyo y lo hizo. Se salió de ese cártel y empezó a juntar personas que sabía que le servían para crear un cártel, y poco a poco fue creando su cártel, y actualmente pues tiene más poder económico que el cártel de Sinaloa. El narcotráfico en México empezó desde ya hace varias décadas. Esto comenzó cuando un médico chino vino a América Latina, y este médico trajo la planta de la amapola. Entonces, este médico se instaló en el estado de Chihuahua. La amapola el médico la ocupaba para curar heridas de soldados y militares, o para
Sí, pues más que nada hacía pomadas y buscaba la forma de ocuparla para sanar las heridas de los soldados. Entonces este médico llega a México, exactamente al estado de Chihuahua, y planta la amapola. Planta la amapola y ve que el clima le ayuda mucho a esta planta para florecer. Entonces empieza a cultivar esta planta y las personas literalmente pasaban por la calle, veían esta planta y la agarraban. La agarraban, la llevaban a sus casas y con esta hacían tés o pastas. Las pastas se las comían o los tés los bebían y se dieron cuenta que en su organismo causaba efectos. Empezaban a sentir cosas, veían cosas diferentes y desde ahí su uso de esta planta cambió de ser medicinal a un uso de diversión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque te hacía sentir raro y en ese momento pues era novedad. Entonces desde ahí la amapola fue la primer droga. Eh, bueno, mucho antes de que el médico trajera la amapola, cuando la cultura azteca prevalecía, estos ocupaban opiáceos. También lo ocupaban para usos medicinales, pero también lo ocupaban para darse, para darse el gusto de sentir algo diferente. Actualmente, los mayores consumidores de drogas son los adolescentes, personas de menores de edad de 17, 16 años hasta 25, 30 años. Eh, en México es fácil conseguir marihuana, cocaína, piedra. Entonces es algo que al Estado ya se le salió de las manos. El Estado ya no sabe cómo enfrentar estos grupos delictivos y se habla de que hay mucha corrupción entre el Estado y los grupos de narcotraficantes. Hace poco se capturó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Las Fuerzas Armadas de México lo detuvieron, lo tenían en sus manos y al poco rato lo liberaron. Nadie, bueno, de la sociedad yo creo que nadie sabe por qué hicieron esto, solamente el Estado sabe por qué lo hizo. Son los llamados secretos de Estado, pero varias personas creemos que el Estado ya no puede combatir contra estos grupos delictivos, es algo que ya se le salió de las manos. El narcotráfico afecta a la sociedad, más que nada a los adolescentes, que son los que consumen drogas, pero también a las personas normales, por así decirlo, que trabajan a diario, que viven bien, no se dedican a nada malo, ya que entre los enfrentamientos de estos grupos delictivos con las Fuerzas Armadas de México, pues hay varias personas que se ven afectadas estando en ese momento en el lugar, que pierden la vida. Por lo tanto, este es un problema que ya tiene varios años y desde entonces pues no se ha podido controlar. A uno como parte de la sociedad, pues yo creo que no podemos ayudar de otra forma a enfrentar esto más que no consumiendo esas drogas. Porque obviamente si nadie las consume, no tendrían por qué vender. Pero pues es algo muy difícil porque varias personas la consumen y aunque les digas que no la consuman, su adicción no los deja no consumir. Entonces ellos ya, su cuerpo les exige tener dentro esa sustancia que los hace sentir diferente. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que este no es un tema de no tomarle importancia, ya que es un tema que a diario se vive, tal vez en nuestra comunidad no, pero en otras comunidades es un tema muy latente que afecta a la sociedad de ahí. Yo creo que es un tema muy importante y un tema que nunca se va a acabar, ya que aunque solo exista un grupo delictivo, los enfrentamientos contra el Estado pues no van a parar.
y en México que existen alrededor de 10 grupos delictivos, pues menos va a parar, ya que entre ellos mismos se enfrentan. Entonces, este fue el trabajo de tesis. Espero les haya servido para tomar en cuenta, pues que no es un tema de no preocuparse, y que les haya explicado o dado a conocer los aspectos más importantes sobre este tema. Muchas gracias.